El sol del mediodía ardía como un hierro al rojo vivo sobre el desierto de Sonora, donde el viento susurraba secretos de muerte entre las dunas interminables. De repente, un disparo rasgó el silencio y el cuerpo de un hombre cayó de su caballo, con un agujero humeante en el pecho. No era un bandido cualquiera, era el sheriff de Agua Prieta, y su sangre se mezclaba con la arena mientras sus ojos vidriosos miraban al cielo, implorando una piedad que nunca llegaría. En el pueblo polvoriento de Río Seco, la noticia se extendió como un incendio en la pradera. La gente murmuraba en las cantinas con vasos de tequila temblando en sus manos callosas. ¿Quién lo mató?, preguntaban, pero nadie se atrevía a decir el nombre en voz alta. Era él, el vengador solitario, un fantasma con sombrero negro y revólver plateado, que cabalgaba solo por vengar una traición que nadie olvidaba. Pero esa noche, en la sombra de la iglesia abandonada, una figura envuelta en un rebozo rojo observaba todo. Era ella, la dama del desierto, cuya belleza ocultaba un secreto más oscuro que la noche, y cuyo corazón latía con el ritmo de una venganza aún más letal. La dama, conocida como Rosalía Vargas, había llegado a Río Seco hacía 5 años, huyendo de un pasado ensangrentado en las minas de Cananea. Su piel morena brillaba bajo el sol, y sus ojos negros como pozos sin fondo hipnotizaban a los hombres que osaban mirarla. Pero Rosalía no era una mujer común, era una superviviente, marcada por la muerte de su familia a manos de los federales corruptos. Imagina el horror, una noche de luna llena, disparos retumbando en su hacienda, y ella, una niña de 12 años, escondida bajo la mesa mientras veía a su padre caer con una bala en la frente. Desde entonces juró venganza, y el desierto se convirtió en su aliado, enseñándole a ser invisible como el coyote y letal como el escorpión. El vengador solitario, por otro lado, se llamaba Javier, el Cuervo Morales. Alto, con bigote espeso y cicatrices que surcaban su rostro como ríos secos, cabalgaba un caballo negro llamado Sombra. Su leyenda nacía de una masacre en el Cañón del Diablo, donde una banda de gringos ladrones de oro había matado a su esposa y su hijo pequeño. El shock de encontrar sus cuerpos mutilados con las manos atadas y los ojos abiertos en eterno terror, lo transformó en un demonio. Juró no descansar hasta que el último de esos bastardos mordiera el polvo. Pero ahora, sus caminos se cruzaban en Río Seco, donde un tesoro escondido atraía a los peores lobos del desierto. La cantina, el Coyote Cojo, era el corazón palpitante del pueblo, con mesas astilladas y un piano desafinado que tocaba corridos tristes. Esa tarde, Rosalía entró como un torbellino, su falda ondeando al viento caliente. Los vaqueros la miraron, pero ella ignoró sus silbidos. Se acercó al barman, un viejo tuerto llamado Pancho, y susurró: «Dime, ¿has visto al cuervo?». Pancho tragó saliva, recordando el último tiroteo donde Javier había despachado a 3 pistoleros con disparos precisos como relámpagos. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y un forajido entró tambaleándose, con una bala en el hombro, gritando: «Viene por mí. El vengador me ha encontrado». Antes de que nadie reaccionara, un disparo desde afuera lo silenció para siempre, y el cuerpo cayó como un saco de harina. El pánico se apoderó de la cantina. Hombres corrían a esconderse bajo las mesas mientras Rosalía sacaba un derringuero oculto en su bota. Ella sabía que Javier no mataba inocentes, pero ¿y si él descubría su secreto? Rosalía no era solo una dama, era la líder oculta de una banda de contrabandistas que traficaban armas a través de la frontera. Su venganza contra los federales la había llevado a aliarse con los peores, pero ahora, un mapa tatuado en su espalda. Guardaba la ubicación de un tesoro robado, oro de los yanquis, suficiente para comprar un ejército. Javier, oculto en las sombras del callejón, recargó su Colt con manos firmes. Había seguido la pista del forajido desde Nogales, sabiendo que era uno de los asesinos de su familia. Pero al ver a Rosalía en la cantina, algo lo detuvo. Sus ojos se encontraron a través de la ventana rota, y en ese instante, un relámpago de reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Ella era la hermana de uno de sus viejos compañeros de armas, muerta en la revolución, o eso creía. No, Rosalía había fingido su muerte para escapar, y ahora, el destino los unía en una danza mortal. La noche cayó sobre Río Seco como una manta negra, y el viento aullaba promesas de tormenta. Rosalía cabalgó hacia las dunas, su caballo relinchando nervioso. Sabía que los federales, liderados por el corrupto capitán Ruiz, venían por el tesoro.
Ruiz, un hombre gordo con bigote encerado y ojos de serpiente, había matado a su familia por codicia. Imagina la suspense, en la oscuridad, oyó cascos aproximándose y de repente, una emboscada. Balas silbando a su alrededor y ella rodando por la arena disparando a ciegas. Pero entonces una sombra surgió del desierto, Javier, el Vengador, galopando como un espectro, su revólver escupiendo fuego y derribando a 2 atacantes con precisión quirúrgica. ¿Por qué me salvas?, gritó Rosalía, jadeando mientras se ponía de pie, con arena en su cabello negro. Javier desmontó, su rostro iluminado por la luna. «Porque sé quién eres, Rosalía. ¿Y por qué Ruiz mató a mi hermano en armas, tu padre?» El shock la paralizó. Javier era el amigo de su familia, el que había prometido protegerla antes de la masacre. Pero el tiempo los había cambiado, él, un lobo solitario, ella, una dama con sangre en las manos. Juntos, huyeron hacia una cueva oculta en las montañas donde el eco de sus voces resonaba como fantasmas. Allí, alrededor de una fogata crepitante, compartieron historias. Javier habló de su esposa, María, violada y asesinada por los gringos, de su hijo, apenas un niño, degollado como un animal. Las lágrimas surcaban su rostro endurecido, pero su voz era acero. Rosalía confesó su doble vida, contrabando para financiar su venganza, pero ahora, el mapa en su espalda atraía a Ruiz y a una banda de yanquis liderados por un pistolero albino llamado White Snake, cuya piel pálida brillaba como la muerte. «Debemos unirnos», dijo Javier, su mano rozando la de ella en un gesto eléctrico. Pero el suspense crecía, podían confiar el uno en el otro. Rosalía había matado a traidores antes y Javier no perdonaba debilidades. Al amanecer, cabalgaron hacia el cañón del tesoro, un laberinto de rocas rojizas donde el sol quemaba la piel. El viento traía olores de humo, Ruiz y sus hombres estaban cerca. De repente, una trampa, una red de cuerdas cayó sobre ellos, y caballos relinchando en pánico. White Snake surgió de las sombras, su revólver apuntando a la cabeza de Rosalía. «La dama del desierto, tu mapa será mío», siseó, su voz como un silbido de víbora. Javier, atado, forcejeó furioso. Recordó la masacre de su familia, los gringos riendo mientras quemaban su rancho. Con un esfuerzo sobrehumano, rompió las cuerdas y sacó un cuchillo oculto. El caos estalló, disparos retumbando en el cañón, eco multiplicando el terror. Rosalía, liberada por Javier, disparó a Ruiz en la pierna, viéndolo caer gritando. «Esto es por mi padre, cabrón», escupió ella, su voz temblando de rabia. White Snake, ágil como una serpiente, esquivó balas y atacó a Javier cuerpo a cuerpo. Puños volando, sangre salpicando la arena. El Vengador tropezó, y el albino levantó su arma para el tiro final. Pero Rosalía, desde lo alto de una roca, saltó como una pantera, clavando su derringer en la espalda del yanqui. El disparo resonó, y White Snake cayó muerto, sus ojos blancos abiertos en shock eterno. Con Ruiz capturado, lo ataron a un cactus dejándolo para los buitres. «Dime dónde está el resto de tu banda», exigió Javier, su colt presionado en la sien del capitán. Ruiz, sudando como un puerco, balbuceó, «En la mina abandonada, pero llegarán más». Suspense máximo, una polvareda en el horizonte anunciaba refuerzos, docenas de jinetes armados hasta los dientes. Rosalía y Javier cabalgaron hacia la mina, un pozo oscuro lleno de ecos y sombras. Dentro, el aire era espeso con olor a azufre. Encendieron antorchas, revelando pasadizos laberínticos. De pronto, un clic, una trampa activada, y rocas cayendo como lluvia mortal. Javier empujó a Rosalía a un lado, salvándola, pero una piedra lo golpeó en el hombro, rompiendo hueso con un crujido espeluznante. Gritó de dolor, pero no se rindió. Profundizando, encontraron el tesoro, cajas de oro reluciente, robado de trenes yanquis. Pero la banda de Ruiz los esperaba, emboscados en las galerías. El tiroteo fue una sinfonía de muerte, balas rebotando en las paredes, hombres cayendo con gemidos agónicos. Rosalía, con su rifle Winchester, derribó a 3, su puntería letal como la de un águila. Javier, herido, disparaba con una mano, su rostro una máscara de determinación. En el clímax, el líder de la banda, un gigante barbudo llamado El Toro, cargó contra ellos. Choque brutal, Javier lo tacleó, rodando por el suelo polvoriento, puños y cuchillos destellando.
Rosalía, acorralada por dos pistoleros, fingió rendirse, solo para sacar un cuchillo oculto y degollar a uno. El otro disparó, rozando su brazo, sangre caliente fluyendo. El dolor la enfureció, y lo mató de un tiro en el corazón. Javier, exhausto, apuñaló al toro en el pecho, viéndolo caer como un árbol talado. Pero el gigante, en su último aliento, detonó dinamita. Explosión ensordecedora, la mina temblando, rocas cayendo en cascada. Rosalía y Javier corrieron hacia la salida, el techo colapsando detrás. Salieron al desierto justo a tiempo, tosiendo polvo, mientras la mina se hundía en un rugido infernal. Heridos pero vivos compartieron un beso bajo el sol poniente, sellando una alianza forjada en sangre. El tesoro estaba perdido, pero su venganza cumplida. Cabalgaron hacia el horizonte, sabiendo que más peligros acechaban. Pero espera, en la distancia, un jinete solitario observaba, un nuevo enemigo emergiendo de las sombras prometiendo que la saga continuaría. Años después, las leyendas hablaban de la Dama del Desierto y el Vengador Solitario, fantasmas que protegían a los inocentes y castigaban a los corruptos. En las cantinas de Sonora, los corridos cantaban su historia, de amor, traición y redención en el vasto desierto. Rosalía y Javier, unidos por el destino, cabalgaban libres pero siempre vigilantes. Y en noches de luna llena, se oía un disparo lejano, recordando que la venganza nunca duerme. El desierto guardaba más secretos, tribus apaches aliados en la sombra, minas malditas con fantasmas de mineros muertos, y frontera borrosas donde yanquis y mexicanos chocaban en guerras silenciosas. Rosalía, con su rebozo rojo flameando, se convirtió en símbolo de resistencia, mientras Javier, el cuervo, era el azote de los opresores. En una ocasión, persiguiendo a un traidor que había vendido armas a los federales, entraron en un pueblo fantasma llamado Pueblo Muerto. Casas derruidas, viento aullando como almas en pena. De repente, apariciones, sombras moviéndose, disparos fantasmas. Era una trampa de bandidos disfrazados, pero Rosalía olió la treta. Con Javier, tendieron una contraemboscada, llenando el aire de plomo y gritos. Su amor crecía en la adversidad, noches bajo las estrellas compartiendo tequila y planes. Pero el suspense persistía, traicionaría a Rosalía su pasado contrabandista. Caería Javier en la locura de la venganza eterna. Una tormenta de arena los separó una vez, y Rosalía, sola, enfrentó a una manada de coyotes hambrientos, matando al alfa con su cuchillo. Javier, perdido en las dunas, halló agua en un oasis oculto, salvándose por milagro. Reunidos, juraron no separarse más. En la frontera cruzaron el río Bravo, evadiendo patrullas yanquis. Ataque sorpresa, balas cruzando el agua, caballos hundiéndose. Nadaron a salvo, pero perdieron un caballo. En Texas, disfrazados, infiltraron un rancho de gringos corruptos. Rosalía sedujo al dueño, robando documentos que probaban conspiraciones contra México. Javier, en las sombras, eliminó guardias silenciosamente. De vuelta en Sonora, fundaron un refugio para huérfanos de la Revolución, usando oro rescatado. Pero Ruiz, escapado milagrosamente, regresó con venganza. Enfrentamiento final en las ruinas de una misión, disparos en la capilla, velas cayendo en fuego. Rosalía hirió a Ruiz fatalmente, y Javier lo remató. Paz al fin, pero el desierto siempre llama. Cabalgaron al atardecer, leyendas vivas, listos para nuevas aventuras. Y en el viento se oía un susurro: la venganza continúa.